Marina lleva décadas pensando cómo se forman los líderes, cómo se educa la inteligencia, cómo se construye el talento. Él, como filósofo y ensayista reconocido, es a lo que se dedica. Esta noche, en los premios Dux, le hemos pedido que nos inspire sobre algo urgente, que ser CEO puede ser la aventura más estimulante que uno puede vivir. Así que un aplauso para José Antonio Marina. Bueno, como ustedes son todos muy jóvenes, tal vez no recuerden que hubo en España una revista humorística que se llamaba La Codorniz. Y uno de los primeros chistes que publicó era una persona que abre una lata de sardinas y al abrirlas se encuentra que dentro hay un señor. Y le pregunta, oiga, ¿y usted qué hace aquí? Y el señor le dice, pues mire, yo estaba tranquilamente nadando y ya ve. Bueno, pues eso es la pregunta que me hago yo. ¿Y yo qué hago aquí? Y es, ya lo he explicado Noemí, me dije, yo a lo que me he dedicado siempre es a estudiar cómo funciona la inteligencia humana, a estudiar sus límites y sus posibilidades, a saber cómo podemos multiplicarla porque es lo que necesitamos y en este momento saber qué hacemos de la inserción de la inteligencia natural con la inteligencia artificial, cosa en la que ya llevo muchísimos años. Bueno, entonces dice que sí, encantado, porque me dijeron es para explicar esto a un grupo selecto de CEOs. Y cuando expliqué, y este asunto tan complicado, ¿cuánto tiempo tengo para explicárselo? Me dijeron 10 minutos. Bueno, vale. Me acordé de Woody Allen, que decía, he hecho un curso de lectura rápida. He leído Guerra y Paz en 15 minutos. Trata de Rusia. Bueno, pues esto va a ser un poco trato de Rusia. Y bueno, pero como soy optimista, también recuerdo a aquella madre que ve a su niña, que se llamaba Jane, de 10 años, que está dibujando. Y le pregunta, oye Jane, ¿y qué estás dibujando? Dice, estoy dibujando a Dios. Pero ¿cómo vas a dibujar a Dios si no sabe nadie cómo es? Y la niña, con mucho desparpajo, dice, pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Pues eso, lo van ustedes a saber dentro de 5 minutos. Vamos a ver, ¿de qué consiste o cómo debería ser la inteligencia de un CEO? Bueno, lo primero que debe ser un CEO es no ser insensato. Y dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Después de tantos años de estudiar la inteligencia, hay una pregunta muy difícil de contestar, que es, el que personas estúpidas hagan cosas estúpidas es lógico. El que personas muy inteligentes hagan cosas estúpidas es menos lógico. ¿Qué pasa? ¿Por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas insensateces? Y eso me ha llevado mucho tiempo, incluso le he dedicado un libro entero a ver exactamente qué pasa con la insensatez. Bueno, una de las razones de la insensatez es el no saber dónde se debe mirar. El mundo es muy complejo, una empresa es muy compleja, el paisaje es muy complejo, y entonces, bueno, una característica de un buen CEO es que tiene que saber dónde está lo importante. Tiene que saber, por ejemplo, qué preguntas hacer. Hay toda una literatura sobre liderar haciendo buenas preguntas que es muy inteligente porque no acabamos de saber cuál es el mecanismo de las preguntas, porque una pregunta en realidad es un reconocimiento de que no se sabe algo, pero no que no se sepa en abstracto, no, sé exactamente el hueco, sé el perfil del hueco que no conozco. Y es eso precisamente lo que quiero llenar. De manera que una de las primeras cosas es cómo podríamos enseñar a una persona a hacer las preguntas adecuadas. Segundo, hace muchos años, un día comiendo con Emilio Botín, el abuelo de Ana Patricia, con quien me unía muy buena amistad, me dijo, hoy he pasado una mañana estupenda.
no sabes la cantidad de problemas que he resuelto. Y aquello me parecía espléndido. Que una persona dijera, he pasado muy buena mañana, no porque he hecho muy buenos negocios, no, es porque he resuelto muchos problemas. La capacidad de resolver problemas me parece que es la capacidad fundamental de la inteligencia. Y por lo tanto, a lo que he dedicado muchísimo trabajo es cómo podemos enseñar a resolver problemas. ¿Qué problemas? Todos los problemas. Problemas teóricos y problemas prácticos. Y esta es una diferencia importante, porque la diferencia entre problemas teóricos y prácticos es que un problema teórico se resuelve cuando conozco la situación, cuando conozco la solución. En cambio, un problema práctico no se resuelve cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo complicado. Porque al ponerla en práctica entran en juego otros factores, los factores de la dificultad intrínseca de las cosas, de los diferentes intereses, de las emociones, y intentar ver cómo todo eso termina en la acción. La inteligencia siempre termina en la acción. Esa es la inteligencia importante. La inteligencia teórica, que para nosotros, yo soy científico, de manera que claro que valoro la inteligencia teórica, sí, pero la inteligencia teórica, aunque sean muy complicados los problemas con los que se enfrentan, es relativamente sencilla. Lo difícil es, ¿y cómo pongo esto en práctica? ¿Y cómo resuelvo los problemas en los que no solamente se están mezclando ideas, sino que se están mezclando también emociones, miedos, ambiciones? A mis alumnos más jóvenes les pongo como ejemplo que decían que un embajador americano, posiblemente elegido por Trump, decía, pero vamos a ver, ¿por qué los europeos están tan preocupados por el conflicto entre judíos y palestinos? Si la solución es sencillísima, basta con que se comporten todos como buenos cristianos. Sí, el problema está en que ni unos ni otros son buenos cristianos, de manera que entonces, teóricamente, fantástico. En la práctica, muy difícil de llevar en la práctica. Bueno, de manera que el CEO tiene que saber, primero, identificar los problemas. ¿Debe saber resolverlos? No. No. Y cuando un CEO cree que sabe la solución de los problemas, el asunto va mal. Lo que tiene que saber es quién sabe resolverlos. Y lo que tiene que saber es una cosa realmente importante. Aquí se ha estado hablando en varias ocasiones de lo importante que es un equipo. Bueno, cuando yo empecé a estudiar la inteligencia sobre todo se estudiaba como una facultad individual. Y eso no es verdad. Toda inteligencia se desarrolla en un entorno social que la estimula o la bloquea. Y, por lo tanto, lo que nos interesa es vivir en entornos muy inteligentes. Porque esos van también a potenciar nuestra inteligencia. ¿Cuál es entonces la función del CEO? Hacer que su organización sea inteligente. Y eso también me ha llevado mucho tiempo, porque la inteligencia de una organización es una flor muy peculiar. No es que todas las personas que trabajen en esa empresa sean muy inteligentes. Bueno, eso puede ser un gallinero. No, la inteligencia es algo especial, es algo que hace que un grupo de personas que tal vez no sean extraordinarias, por el hecho de trabajar de una manera especial, consigan resultados extraordinarios. Ese plus es la inteligencia de la organización entera. Y, por lo tanto, lo que tiene que tener el CEO es cómo puedo conseguir que esta empresa sea una empresa inteligente. Y, en tercer lugar, el CEO sí tiene que ser quien evalúe las soluciones, quien sepa esta solución es buena o esta solución no es buena. Y eso también es específico de la inteligencia del CEO. Bueno, pero yo creo que ahora, y con esto ya termino, yo les querría pedir ayuda, precisamente a los CEOs, como ustedes, que tienen inteligencia, porque necesitamos que salgan de la empresa. Necesitamos aumentar, igual que ustedes necesitan aumentar la inteligencia de su empresa, necesitamos aumentar la inteligencia de la sociedad entera. Y uno de los modos es, un gran CEO debe tener el talento de transformar un conflicto en un problema. De la misma manera que un político es inteligente si es capaz de transformar un conflicto en un problema.
¿Cuál es la diferencia? En el conflicto tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo. Lo que quiero es la victoria. Si eso pasa a ser un problema, no, tú ya no eres mi enemigo, tú y yo tenemos un enemigo. Bueno, el problema. Vamos a ver si lo solucionamos. Entonces, esta actitud heurística es una palabra rara, pero viene de eureka, lo encontré. Esta actitud heurística debería penetrar todos los niveles de nuestra sociedad. Y para lo que le quería pedir ayuda es porque ojalá consiga que esto sea el centro de toda la educación. Toda la educación debería empeñarse en desarrollar esta inteligencia. ¿Por qué? Porque decimos con mucha alegría que los niños que están ya en la escuela, sus hijos o sus nietos, no sabemos qué herramientas van a utilizar, en qué puestos de trabajo van a estar, qué conceptos van a manejar. Y entonces, ¿qué les enseñamos? Pues, aunque el futuro sea impredecible, hay una cosa que sabemos con toda certeza. Va a plantear problemas. Entonces, parece lógico que enseñemos a los niños a enfrentarse con problemas. Porque un problema no es solamente una cuestión cognitiva, es una cuestión cognitiva, y es una cuestión afectiva, y es una cuestión de tenacidad, y es una cuestión de valentía, y es una unión de prácticamente lo que configura una personalidad. Por eso mi propuesta educativa es: necesitamos personalidades resueltas. Porque la palabra resuelta en español es muy bonita, significa dos cosas: andar con determinación y hacerlo resolviendo problemas. Bueno, pues esto es prácticamente lo que les puedo decir en 10 minutos más o menos. Si quieren ustedes, continuaremos en la siguiente entrega de premios. Gracias.